En esta audio clase el tema es las relaciones sujeto-ambiente y los espacios entre palabras. Como hemos mencionado muchas veces a través de los materiales complementarios, la idea siempre es trabajar de una forma más dinámica y no tan estructurada como sería un análisis tradicional. Por eso, previo a siempre hacer cualquier análisis de una escritura, o sea, nos referimos al análisis grafotécnico formal, siempre es bueno formarnos una primera impresión y ver cuáles son las características que se destacan más y con qué aspectos se relacionan de los 8 aspectos que hay, digamos, en juego. Cuando observamos esta escritura que ustedes pueden apreciar, a simple vista podríamos ver los espacios en blancos como predominantes, un tamaño muy pequeño y un poco el dinamismo o la velocidad. Pese a ser una letra imprenta, tiene inclinación y tiene movimientos filiformes de aceleramientos, por lo cual acá estamos poniendo en juego 3 componentes de los 8 aspectos: el aspecto velocidad o rapidez, el aspecto orden por el tema de la distribución de los espacios en blanco, que es el que más vamos a desarrollar en este material, y el aspecto tamaño. Por supuesto, a eso después se suman más, pero nosotros ya sabemos que el orden se relaciona. El orden en cuanto a espaciamientos en blanco, a las relaciones interpersonales, a cómo el sujeto se posiciona y cómo se percibe y a qué distancia desea mantener al otro. El tamaño, el grado de emotividad, el grado el perfil bajo o alto, el lugar del deseo del sujeto, por donde pasa, la necesidad de expansión mayor o menor sobre el ambiente o el tipo de expansión que realiza. Y la velocidad tiene que ver justamente con la velocidad en cuanto a los procesamientos cognitivos, a la forma de entender, comprender y asimilar la realidad. Bien, entonces abocándonos al título que dio lugar a este trabajo, podemos ver en cuanto al espaciamiento que es muy destacado entre palabra y palabra. Sabemos que en grafología no hay nada intuitivo, que cada interpretación o cada inferencia que construimos es en base a una medición. En el caso de los blancos escriturales es un capítulo dentro del tema orden en donde analizamos no solamente los espacios entre líneas, entre palabras, entre letras, los márgenes, los 4 márgenes, analizamos las proporciones internas entre la parte AMPA, cuerpo, zona inferior. Analizamos también algunos accidentes como los que dejamos marcados en esta escritura, como las chimeneas, los fantasmas, que son los huecos en la derecha, los pasillos. Es decir, hay varios componentes de orden que están involucrados aquí. ¿Qué significan los espacios puntualmente entre palabras? Los espacios entre palabras dan cuenta de la necesidad de proximidad o de distancia que la persona desea mantener respecto a las personas de su cotidianeidad, es decir, en las relaciones interpersonales. El módulo de medición es equivalente al ancho de una M del sujeto o a 3 óvalos. Esto se mide palabra por palabra, entre palabra y palabra a lo largo de toda la muestra gráfica. Nunca es sobre todo el texto, sino, como hemos comentado y han estudiado en las primeras clases ya de nuestros cursos, es en las primeras líneas, en las líneas de la mitad de la hoja centrales y en las últimas líneas. Esa es nuestra muestra gráfica básica, la que hemos consignado con la sigla MGB, como para decir que sobre ella es donde vamos a realizar, como si fuera una investigación de mercado. Acá lo que hacemos es una muestra lo suficientemente representativa de las distintas áreas de la personalidad: mental en la zona superior, emocional social o afectiva social en la zona media, biológico, material instintual en la zona inferior. Entonces, vemos que el ancho de una M es, en este caso, muy pequeñito en comparación con el espacio importante que deja, que da la sensación de que cada palabra está aislada de la otra. ¿Qué da cuenta de esto? Hay un concepto en cuanto a las relaciones vinculares, que es el concepto de distancia óptima. ¿Cuál es la distancia óptima? La distancia óptima es aquella distancia en donde yo puedo relacionarme con el ambiente sin invadirlo, sin afectarlo con mis propias necesidades o mis propias proyecciones, y a la vez también no dejándome invadir por ese medio. La correcta discriminación, mundo interno, mundo externo, se ve particularmente en los espacios entre palabras, y que es más que nada el espacio social o comunitario,
y menor y a nivel más íntimo en los espacios entre letras dentro de cada palabra. Cada palabra es una unidad de comportamiento en sí misma, entonces en relación a la otra palabra simboliza también la relación sujeto-objeto. En este caso, al ser espaciado, da cuenta de que la persona tiende al aislamiento social, y si no es a nivel, si digamos, no necesariamente tiene que ser patológico, sino lo que implica es que hay una necesidad mayor de soledad, que es una personalidad más de tipo introvertida, pero que no obstante necesita estar en el mundo y moverse, pero probablemente de una manera mucho más selectiva y con menos compromiso emocional, ya que el ir hacia el mundo está dado por la inclinación y la velocidad rápida que tiene la escritura, por lo cual hay un deseo de hacer y de moverse en ese ambiente. Pero a nivel íntimo, digamos, es una persona que suele marcar distancias y probablemente sea bastante selectivo en sus vínculos. Esto también se corrobora, por ejemplo, con el importante espaciamiento que dejan al margen derecho, que habla de prudencia, de desconfianza, y a la vez también por el tamaño pequeño, que hace que tenga una mirada mucho más detallista, más minuciosa y más analítica de la realidad.